Cumplí 75 años un martes cualquiera. El cielo sobre Segovia se vestía de ese azul que solo aparece cuando no esperas nada especial. Mi casa, una vieja construcción de piedra en las afueras, parecía más silenciosa que de costumbre. Tal vez era mi respiración la que estaba contenida. Me levanté temprano para preparar la cena. Había puesto la mesa con el mantel de lino crudo que solo sacaba en ocasiones importantes, 6 cubiertos, 3 copas de cristal heredadas de mi madre porque no me alcanzaban 6 iguales. Pero las había pulido con esmero. Cociné lo justo: crema de calabaza, lomo asado, tarta de almendras. Olivia, mi nieta, adora la tarta. A media tarde, mientras reposaba en la mecedora del porche, sonó mi móvil, un número desconocido. Al abrir el mensaje, lo leí 2 veces para asegurarme. No olvides firmarlo de mañana. Ya hablamos con tu hija. Parpadeé. ¿Firmar qué? ¿Quién era? Lo de mañana. Pensé que quizás se habían equivocado. Respondí con un escueto: ¿quién eres? Pero el mensaje nunca fue contestado. Lo dejé estar. Como quien ignora una corriente fría que se cuela por debajo de la puerta. A las 7 encendí las velas del centro de mesa. A las 8 calenté el horno. A las 9 la crema empezó a formar costra. A las 9:20 me senté a esperar, con las manos cruzadas sobre el regazo. No hubo llamada, ni timbre, ni disculpa. Solo el olor a comida recalentada flotando en el aire. Fue cerca de las 10 cuando abrí. Casi por costumbre, las redes sociales. Allí estaba la foto Alba, mi hija, con una copa en la mano, sonriendo junto a Clara, su suegra, en una mesa larga, llena de luces y platos con nombres impronunciables. La ubicación decía Valladolid. La fecha era hoy. Cerré el teléfono con suavidad. Me levanté. Apagué el horno. Retiré las velas ya vencidas y guardé la tarta intacta en el frigorífico. Me senté sola frente a la mesa vacía. No sentí hambre, ni tristeza. Sentí otra cosa. Una quietud que dolía más que cualquier palabra dicha. Al día siguiente, al salir al porche, algo me esperaba bajo la puerta. Un sobre blanco, sin remitente. Cuando abrí la puerta esa mañana, aún quedaba escarcha en los bordes del felpudo. El sobre estaba ahí, sin remitente, doblado por una esquina. Lo levanté con cuidado, pensando que quizá era alguna felicitación atrasada, una tarjeta olvidada de alguien que aún recordaba, pero no. Dentro había un solo documento, impreso en papel timbrado, con sello notarial y mi nombre completo escrito en mayúsculas: cesión de uso temporal de propiedad para fines administrativos y de gestión. Leí esa frase 3 veces. Mi firma aparecía al final, torcida, pero reconocible. La fecha indicaba que había sido firmada hacía 2 semanas. Me senté en la mesa aún puesta de la noche anterior. El plato vacío frente a mí parecía más pesado que el propio documento. Ese día, hace 2 semanas, yo no estaba en casa. Había pasado 3 días ingresada en el hospital por una bajada de tensión. Lo recordaba bien porque Olivia me había dibujado un árbol con lápices de colores. Aún lo tenía en la nevera. Tomé el teléfono y marqué el número de Alba. Tardó en contestar. Su voz sonó tensa. ¿Qué pasa, mamá? He recibido un documento. Dice que yo he firmado para ceder la casa. ¿Sabes algo de esto, Silencio? Mamá, todo está hablado. Relájate. Es por tu bien. ¿Por mi bien? Yo no he firmado nada. Estaba en el hospital. Mira, ya hablaremos. De verdad. No te preocupes. Confía en mí. Sí, y colgó. Me quedé escuchando el pitido del final de llamada. El papel aún temblaba en mi mano. Fui hasta el cajón del mueble del pasillo y saqué mi carpeta de documentos antiguos. Si alguien jugaba con mis papeles, iba a necesitar saber con qué contaba y con qué no. Pero, al abrir la carpeta, una hoja en particular, me llamó la atención: un testamento viejo, con una nota escrita por mí misma hacía años. Y ahí fue cuando empecé a recordar que no todo estaba perdido. La tarde era templada.
con ese sol de invierno que apenas calienta pero engaña, estaba clasificando carpetas viejas en la mesa del comedor cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me sorprendió ver a Clara, la madre de Mateo. Llevaba un abrigo gris, un bolso colgado al hombro y una expresión que intentaba parecer amable. Pero no le salía del todo. Nunca fuimos íntimas, cordiales. Sí, por educación y por Olivia, pero nada más. Hola, Hildara. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó, casi susurrando. Asentí y la invité a sentarse. No aceptó café ni té. Se mantuvo de pie, frente a mí, como si temiera perder impulso si se acomodaba. Mira, esto es un poco delicado, dijo, acariciándose los dedos. Pero creo que es hora de que empieces a mirar opciones, residencias, quiero decir, hay algunas muy buenas, incluso cerca de aquí. No respondí, solo la miré. Clara bajó la vista unos segundos y luego agregó: no lo tomes a mal. Sí, solo quieren tener todo organizado para otoño. ¿Listo para qué?, le pregunté. No hubo respuesta, solo un leve gesto de negación y una sonrisa forzada. Bueno, no quiero molestarte. Te deseo lo mejor, Hildara. Y se marchó. Cerré la puerta lentamente. Me quedé quieta unos segundos, intentando entender. Organizado para otoño. ¿Quiénes quieren tener todo listo? ¿Y por qué tenía ella ese papel? Esa autoridad para venir a hablarme como si ya todo estuviera decidido. Volví al comedor. Las carpetas abiertas parecían otro idioma ahora. Me senté. El corazón me latía con fuerza. Pero no era miedo. Era una sospecha gruesa. Una que no venía del aire, sino del silencio de mi hija, del documento inesperado, del brindis sin mí. Encendí la lámpara. Si me estaban moviendo como una pieza de ajedrez. Necesitaba saber quién jugaba la partida y cómo se lo impedía. Volví a abrir la carpeta azul donde guardaba mis papeles importantes. Era de esas con elásticos flojos y esquinas gastadas. Dentro. Todo tenía mi letra: testamentos, poderes, copias de escrituras. Me sorprendió redescubrir lo ordenada que fui en otro tiempo. Tal vez lo hacía para días como este. Pasé hoja tras hoja buscando algo que me explicara cómo podían haber usado mi firma sin que yo lo supiera. Y entonces la encontré. Un documento fechado en 2012 con rúbrica mía y de mi marido, Leandro. Un testamento conjunto, simple en apariencia, pero lo importante estaba al final. En una cláusula escrita a mano por nuestro notario de confianza, don Julián Crespo, que ya no está entre nosotros, en caso de que cualquiera de las partes sospeche, en vida, que su consentimiento ha sido viciado por presión, coacción o manipulación, tendrá un plazo máximo de 30 días naturales desde la toma de conocimiento para iniciar acción de reversión, presentando prueba fehaciente. Leandro fue quien insistió en incluir eso. Yo le había dicho que sonaba exagerado. Él respondió: nunca se sabe quién puede disfrazarse de hijo. Tenía esa forma dura de mirar la vida, pero solía acertar. Corrí a la cocina. Descolgué el calendario y conté los días desde que había salido del hospital. 14 desde el alta, 2 más en observación, 16 en total. Me quedaban 14 días, ni uno más. Me senté con el documento en la mano. Sentí que Leandro me hablaba desde esa tinta, como si su voz, firme y seca, me recordara que no me había quedado sola del todo, que él había pensado en esto. Respiré hondo. Ya no se trataba solo de entender qué habían hecho conmigo, ahora se trataba de actuar. El tiempo corría, y yo todavía tenía voz, y si tenía voz, iba a usarla, aunque temblara, aunque doliera, aunque la usara contra quien más quise, porque eso también me lo enseñó Leandro, que a veces el amor no basta si no hay respeto. Eran casi las 6 cuando Clara volvió a llamar a la puerta. Esta vez no traía sonrisa, ni abrigo elegante, solo un sobre en la mano y los labios tensos como si contuviera algo más que palabras. Entró sin pedirlo y me lo entregó.
No puedo callarlo, dijo simplemente. Lo escuché todo, por accidente. Y sé que está mal, pero grabé un fragmento. Tú mereces saberlo. Dentro del sobre había una memoria USB. La conecté al ordenador con manos temblorosas. Clara se quedó de pie, detrás de mí, sin decir nada más. En la pantalla apareció un único archivo de audio. Lo abrí. Reconocí la voz de Mateo primero, relajado, casi burlón. Está cada vez más despistada. Es el momento perfecto. Solo hay que conseguir que firme algo. Nada complicado. Y luego la voz de Alba. ¡Mi hija! Clara bajó la cabeza al oírla. Lo que quiero es que esté cuidada. Claro. Pero si encima liberamos la casa, podemos reformarla. Ya lo hablamos, alojamiento rural, fines de semana, bodas pequeñas. ¿Te imaginas tiene potencial? Mateo se rió. Nosotros cuidamos de ella y la casa trabaja por nosotros. Alba remató, casi en susurro. Total. Mamá ni se entera. Pausé el audio. Clara no dijo nada. Yo tampoco, pero las lágrimas comenzaron a caerme sin permiso. No de rabia, no aún. Era algo más profundo, algo que dolía en los huesos. Mi hija ya no me veía como madre, me veía como trámite, como carga, como propiedad vacía. Apagué el ordenador. Clara me miró con una mezcla de vergüenza y compasión. Antes de irse, dijo: haz lo que tengas que hacer. Hildara. Ellos cruzaron una línea, y tú aún puedes defender la tuya. Me quedé sola con el silencio, pero esta vez era un silencio distinto, uno que no se sentía abandono, sino antesala, porque ahora ya no eran sospechas, intuiciones ni intuiciones rotas. Ahora tenía pruebas, y si tenía pruebas, tenía también algo que proteger, no solo mi casa, también mi nombre, y lo que aún queda de mí. Tomé un autobús temprano a Valladolid con la memoria USB en el bolso y el documento doblado dentro de una carpeta. Me había recomendado a Marina Esplugues, una antigua alumna mía, que ahora era jueza. Es joven, pero meticulosa, no subestima a nadie. Y eso era justo lo que necesitaba a alguien que me mirara como persona, no como anciana vulnerable. La oficina era modesta. Marina me recibió con una sonrisa breve pero honesta, y unos ojos oscuros que escuchaban incluso antes de hablar. Revisó el documento con atención, subrayando partes con lápiz mientras yo le explicaba cómo lo había recibido, lo que recordaba y lo que no de esas fechas. Luego, conectó la memoria y escuchó el audio con el ceño fruncido. Sin interrumpirme una sola vez, cuando terminó, guardó silencio unos segundos y cerró la carpeta. Hay inconsistencias claras, dijo, señalando la firma. Esto puede haber sido manipulado o directamente falsificado, pero prepárese, ellos también vendrán con lo suyo. La miré. En silencio. Usted aparece en un informe del centro de salud. Deterioro cognitivo leve. Lo recuerda, asentí. Confundida. Fue después de una caída en la cocina. Me hicieron unas pruebas. El médico dijo que todo estaba bien. Sí. Pero ese informe no dice eso exactamente. Dice dispersa en momentos de conversación. Con desorientación temporal leve. Nada grave. Pero suficiente para que lo usen en su contra. Para decir que no estaba en pleno uso de sus facultades. Que firma cosas sin saber. Sentí un nudo en el estómago. No por el informe en sí, sino por lo fácil que resultaba tergiversar las grietas pequeñas hasta convertirlas en fracturas. Marina apoyó una mano sobre la mesa. Vamos a iniciar un procedimiento de nulidad preventiva. Tendremos que actuar rápido. El documento es reciente y el plazo legal nos da margen, pero no espere que ellos se queden quietos. Asentí. No estaba segura de tener fuerzas, pero sí sabía que no podía permitir que mi propia debilidad o el recuerdo parcial de un día confuso se convirtiera en la excusa perfecta para borrarme. Y mientras Marina preparaba los primeros escritos, supe que había dado el primer paso. El día del cumpleaños de Olivia amaneció nublado.
Con ese gris que lo envuelve todo aunque no llueva, me levanté temprano, como si el cuerpo recordara por sí solo la fecha. Preparé café, encendí la radio, intenté distraerme con cosas pequeñas, pero cada vez que miraba el reloj, pensaba, ahora estarían inflando los globos, ahora sacarán la tarta. A las 5 de la tarde, abrí el portátil. No quería mirar, pero lo hice. En el perfil de Alba. Una publicación con 34 comentarios y más de 100 me gusta. Olivia sonreía frente a una mesa decorada con guirnaldas doradas. Detrás, Mateo levantaba una copa. Clara, su madre, también estaba ahí. La tarta era blanca, con letras rosas. ¡Feliz cumpleaños! Olivia, Mateo y Clara. Leí 3 veces, no por incredulidad, sino para asimilarlo. Mi nombre no estaba, no hubo mención, ni ausencia, solo borrado. Cerré la pantalla, me senté junto a la ventana. Y entonces, sin pensar demasiado, saqué papel y pluma. Escribí una historia breve, como las que inventaba para Olivia cuando era pequeña y se quedaba a dormir en casa. Había una vez un árbol que llevaba muchos años en el mismo terreno. Le propusieron trasladarlo a un vivero nuevo, más moderno. Pero el árbol respondió, mis raíces no son de adorno. Aquí crecí, aquí resistí tormentas, aquí sigo siendo yo. Terminé la carta con una línea sencilla. A veces, las cosas firmadas no son lo que parecen. Cuida tu voz, y si algún día dudas, aquí estaré. Adjunté una copia del documento con mi firma, la que supuestamente autoriza que me trasladen, que me borren. No sé si Alba la dejará leerla. No sé si la romperán antes, pero no puedo quedarme quieta esperando que el silencio enseñe algo, porque los silencios también se heredan. Y yo ya estoy demasiado grande para callarme lo que importa. La metí en un sobre. La llevé yo misma al buzón. Luego volví a casa, regué las lavandas y me senté a esperar lo que viniera. Era lunes por la mañana cuando escuché el motor de un coche detenerse justo frente al portón. Miré por la ventana y vi a una pareja joven, bien vestidos, arrastrando 2 maletas cada uno. Se reían. Tenían esa alegría despreocupada de quien llega a pasar un fin de semana largo en algún alojamiento rural. Solo que esa casa era la mía. Toqué la aldaba con firmeza y salí antes de que llamaran. Ellos se sorprendieron al verme. «Señora Hildara», preguntó él, sonriendo. «Tenemos contrato. Somos los nuevos arrendatarios. Firmado por la heredera Alba Zurita. El nuevo alojamiento». Pensé. Pedí que esperaran un momento y regresé dentro sin decir nada. Llamé a la policía con voz serena, aunque por dentro me ardía el pecho. Al llegar, los agentes pidieron los papeles a la pareja. Solo tenían un PDF impreso sin firma física ni copia de la escritura. «¿Han visto alguna vez a esta señora?», preguntó uno de los policías. No admitieron. Todo fue online. Con la hija, les pidieron que se retiraran, mientras arrastraban sus maletas de vuelta al coche. El hombre murmuró algo sobre malentendidos de familia. Yo no respondí. Cerré la puerta con llave y eché la cadena. Esa misma tarde fui a casa de Leontina. Mi vecina de toda la vida había sido enfermera. Aún conservaba una mente afilada y memoria clara. ¿Recuerdas si alguien vino a verme hace unas semanas? Cuando estuve en el hospital le pregunté. No, no vino nadie. ¿Cerraste bien la casa? Hasta regué tus plantas porque sabía que estabas ingresada. Le pedí si estaría dispuesta a declarar eso. Asintió sin dudar. Yo he visto demasiadas injusticias con mayores. Esta no va a ser otra. Volví a casa con su promesa anotada en la libreta y el corazón encendido. Ya no era una sospecha, ni un dolor, ni siquiera un desengaño. Era una guerra. Y mi casa, ese pequeño refugio de lavandas, ya no era hogar, era frontera, línea de fuego. Y si querían cruzarla, iban a tener que pasar por mí. El juzgado de Segovia tenía ese olor mezcla de papel viejo, mármol encerado y espera. Me senté junto a Marina en una banca de madera, con las manos cruzadas sobre el regazo y el corazón haciéndose pequeño en cada latido. Alba no estaba.
Ni un mensaje, ni una excusa, solo su abogado, un hombre joven de traje impecable y sonrisa contenida, que evitó mirarme en todo momento. Cuando nos llamaron a sala, sentí las piernas temblarme, pero caminé recta, no por orgullo, sino por necesidad. El abogado de Alba habló primero. Dijo que yo era una mujer confundida, que mostraba señales claras de paranoia y que mi hija había actuado únicamente con la intención de protegerme. La señora Zurita no puede gestionar sola una propiedad de esas características, afirmó, con tono neutro. Su desconfianza reciente forma parte de un cuadro progresivo. Quise contestar, pero Marina me hizo una seña sutil. Respiré, esperé. Ella tomó la palabra. Expuso con precisión quirúrgica, mostró el testamento con la cláusula de reversión, presentó el informe médico actualizado firmado por una geriatra independiente que certificaba mi plena lucidez. Reprodujo el audio donde Alba y Mateo hablaban de convertir la casa en negocio. Luego llamó a declarar a Clara. Entró nerviosa, con las manos temblorosas, pero cuando la jueza le pidió que dijera la verdad, la dijo. Lo oí todo, y se lo advertí. Mi nuera y mi hijo querían quedarse con la casa, no por cuidar a Hildara, sino por interés. Yo no podía callar. El silencio posterior fue espeso. La jueza bajó la mirada, hojeó los documentos, y habló con claridad. Se declara nula la cesión de uso. La señora Hildara Zurita conserva la plena posesión y autonomía sobre su vivienda. Se notificará a las partes firmantes. Marina me tomó la mano con fuerza. No lloré, no sonreí. Solo sentí algo nuevo, no alivio, no alegría, algo más hondo, algo parecido a volver a ser visible. Salí del juzgado con pasos más lentos que cuando entré, no porque estuviera cansada, sino porque algo dentro de mí se había recolocado. Había ganado, sí, pero no todo lo perdido regresa. La sala de la biblioteca municipal estaba más llena de lo que imaginé. Algunas caras conocidas, otras no. La mayoría eran mujeres, algunas con bastones, otras con gafas colgando del cuello, y muchas con esa mirada serena de quien ha aprendido a vivir con el peso de lo no dicho. Me habían invitado a dar una charla sobre derechos civiles de personas mayores, pero terminé hablando de otra cosa, de memoria, de propiedad, de voz. Mi historia no es única, dije, sin necesidad de leer. Hay muchas mujeres como yo, que han criado familias, sostenido casas, bordado manteles, cuidado cuerpos enfermos, y que un día descubren que ya no se las ve. Salvo cuando molestan, no hablé con rabia. Hablé con la firmeza que da haber sobrevivido a un intento de borrado, y haber vuelto a escribir mi nombre. Cuando terminé, una joven se me acercó. Tendría 20 y tantos, con el cabello recogido en un moño mal hecho y un cuaderno lleno de anotaciones. «¿Usted es la señora que demandó a su hija?» La miré con una media sonrisa. «No, soy la que firmó para sí misma». Ella asintió, como quien recibe una clave. Me dio las gracias y se marchó. Yo recogí mis papeles con lentitud, como si no quisiera que terminara. Al llegar a casa, ya entrada la tarde, vi algo sobresaliendo por debajo de la puerta. Un sobre blanco, sin remitente. Al abrirlo, me encontré una hoja doblada en 4, escrita con letra irregular. «Torpe y preciosa abuela, gracias por la historia del árbol. Yo también quiero echar raíces contigo», firmaba Olivia, con tinta morada y una pequeña flor dibujada en la esquina. Me senté en la cocina, puse agua a calentar, rocié las lavandas del porche, que seguían floreciendo a pesar del viento de marzo, y me quedé mirando el cielo que se oscurecía sin prisa. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque quizás no se trataba de recuperar lo perdido, sino de conservar lo que aún late, aunque sea en una nota escrita a mano, aunque sea en una taza de té compartida.